Bienvenidos a Voodoo. Estamos emocionados de que estás con nosotros hoy. Estoy acá con los mejores líderes que vas a encontrar aquí en Miami Gardens. Y mi nombre es Kyle. Si no nos hemos conocido, tengo la oportunidad y el privilegio de ser el pastor de esta locación, la locación favorita de Dios, Miami Gardens. Y estoy emocionado de compartir lo que Dios puso en mi corazón hoy. Este año voy a poner a Dios primero en mi vida y esto significa vivir con propósito. Y quiero leer en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto según entendemos? Todos los que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de sus exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Ahora, quizás no sepas esto de mí, pero pasé 6 años en los militares, estaba en la Fuerza Aérea. Gracias, sí. Tuve unas oportunidades grandiosas de pasar momentos en Europa, de pasar momentos en Noruega. Fui a Afganistán, que fue una experiencia. De hecho, fui mecánico de un avión muy grande. Y una de las experiencias que nunca voy a olvidar es mi experiencia de formación en San Antonio, Texas, en el medio de mayo. Era bien caluroso. Y una de las cosas que hacíamos cada mañana, nos parábamos a las 4:30 de la mañana y nos íbamos hacia afuera y empezábamos nuestro día con PT, que es ejercicios. Hacíamos push-ups, flexiones, barras. Cuando hacíamos eso, nuestros instructores nos decían que tuviéramos cadencia. Si estabas retrasando, ellos a veces se volteaban y nosotros nos poníamos sobre nuestras rodillas o nuestros estómagos hasta que ellos se volteaban, y ahí volvíamos y nos levantamos una vez más. Y mientras pensaba en esto, si no tenemos cuidados en nuestras áreas de nuestras vidas, a veces vivimos nuestra vida de esa manera, con una rodilla puesta en el piso. ¿Hay alguien que se siente así de esa manera? Vivimos con una rodilla puesta en el piso. Significa que muchas veces, si somos honestos, tendemos a tomar la ruta fácil, esa que no tiene mucho esfuerzo, esa que encontramos que es la más fácil de recorrer. Por ejemplo, si digo que valoro el trabajo duro, pero no hago nada en mi lista de acciones y debo ser recordado una y otra vez y estoy viviendo mi vida con una rodilla en el piso. O si digo, voy a pasar tiempo con mi familia, pero cuando llego a la casa me tiro en el sofá y me pongo en el Instagram a buscar, pongo a jugarme videojuegos, y todo lo que estoy comunicando es que prefiero hacer las cosas fáciles. En Proverbio 14:12 dice que hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser el camino de la muerte. Y hay otro que se encuentra en 16:25 que me recuerda lo mismo. ¿Por qué me recuerda 2 veces esto? ¿Por qué? Porque estamos inclinados a hacer lo fácil. Nuestra naturaleza o nuestra respuesta natural es hacer esto. Así que tengo una pregunta que quizás no tengas que responder hoy, pero es: ¿en quién te estás convirtiendo? ¿En quién quieres convertirte? ¿Cuáles son los valores que están liderando tu vida? Me encanta esta historia de Daniel, porque este decreto que es encontrado en el verso 10 dice que cualquier cosa que ore a otro dios o a otro hombre aparte del rey Darío va a ser lanzado a la fosa de los leones. Ahora, esa fosa de leones no es algo simbólico, no es algo, una traducción para algo más, es una fosa de leones literal con leones. Y déjame ser honesto, si fuese yo, escúchame, si fuese yo no sé si voy a correr a la casa, abrir las ventanas y a orar. Si voy a ser honesto, quizás voy a llegar a la casa, cerrar las ventanas, cerrar las puertas y voy a orar. Pero eso no es lo que hace Daniel. Mira, Daniel y sus circunstancias alrededor cambiaron, pero él no cambió. Mira, el ruido
se puso un poco más ruidoso alrededor de él, pero las convicciones de él eran más fuertes. Daniel no hizo las cosas fáciles y la realidad es esta, es que sus amigos quizás le habrán dicho: Daniel, son solo 30 días, cierra las ventanas, no va a ser algo grande. Cierra la puerta, pero así no es el diablo, que dice: tenemos 3 pasos hacia adelante y él quiere lanzarnos 5 pasos hacia atrás. No sé tú, pero yo no sé si voy a hacer eso. Para muchos de ustedes hoy deben tomar el compromiso de empezar a hacer las cosas que ustedes se han comprometido a hacer, de leer sus Biblias un poco más este año, de unirse a Crew aun cuando luce inconveniente. Muchos de nosotros, y quizás hablo por mí mismo, muchos de nosotros debemos poner el teléfono aparte para pasar tiempo con las personas que decimos que amamos y valoramos. Mira, no estamos definidos por lo que estamos, la intención que tenemos que hacer, sino por lo que hacemos repetidamente. Daniel no estaba tratando de orar. Daniel era un tipo que oraba. Él exhibía una vida de oración, oraba constantemente. Él no está tratando de hacer lo que es fácil, está tratando de hacer lo que es correcto. Es como la fe, ¿verdad? Puedo decir: Kyle, quiero ser un buen padre, trato de ser un buen padre, pero si no pongo acciones que lo respalden, no importa. Sabemos que la fe sin obras es muerta. Las personas en las que nos queremos convertir, que Dios desea, requiere un poco de acción de nuestra parte. Esa es la realidad. Es que todos luchamos con esto. Hablo por mí mismo, pero sé que todos luchamos con esto. Esta inclinación de hacer lo que es fácil en vez de hacer lo que es correcto, pero debemos poner un poco de trabajo, debemos poner un poco de esfuerzo de ser las personas que queremos convertirnos. Mira, Dios no nos está llamando a vivir una vida fácil, no nos está llamando a hacer lo que se siente cómodo. De hecho, nos llama a vivir una vida abundante, acorde a Juan 10, esa vida. Así que podemos hacer lo que es fácil o podemos hacer aquello que es un poco más desafiante, pero termina siendo lo mejor para nosotros. Mira, Daniel le dijeron que no orara, pero aún lo hizo. Le dijeron a Daniel que él tenía que cerrar su boca y orar a un hombre, pero él no hizo eso. Quizás que se diga en mi vida entonces que cuando las cosas se ponen desafiantes, Kyle va a seguir siendo un buen padre, que aun cuando la vida se sienta un poco pesada, aún puedan decir que él es un buen esposo. ¿Hay alguien aquí que pueda relacionarse con esto? Estamos llamados a vivir una vida en propósito. ¿Crees eso hoy? Amén. Amén, amén. Amén. Damos un aplauso por Kyle otra vez. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Alina y yo sirvo aquí en el equipo de VU Kids. Y poner primero a Dios para mí parece como preguntar una pregunta: ¿por dónde estoy poniendo mi sí? Por ser honesto, yo sé que mi sí es poderoso. Mi sí va a mi ministerio, a mi matrimonio, a mi familia, a mis amigos. Hay un listado de responsabilidades. Y yo sé que este año Dios me está invitando a pausar y reflexionar, no en todo lo que estoy haciendo, pero en quién y en qué está recibiendo por primero mi sí. En Proverbios 3 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor. Esa parte de escritura es tan cerca de mi corazón porque yo sé que me recuerda que Dios está liderando y pidiéndome no solo ser parte de mi confianza, pero tener toda mi confianza. Él me está mostrando que su deseo es liderar, pero no ser añadiendo a mi plan, pero invitado en la conversación, en el tiempo de oración y entregar mis maneras a Él y decir que Dios, tú eres primero. Un poco sobre mí: yo soy madre de 2 hijos que cambian el mundo. Yo tengo un hijo de 9 años y una hija de 4 años. Y he estado casado por 12 años. Y déjenme decirles que nuestra familia, la casa es llena, la vida está moviendo. Yo soy
el gerente, médico, yo soy todo en mi familia. Pero la cosa más grande que estoy gestionando es el calendario de familia. Si tú lo haces, tú sabes cómo es. Yo tengo que pausar y preguntarme esa pregunta, ¿por dónde está poniendo mi sí? ¿Estoy realmente confiando en el Señor con todo mi corazón? ¿Estoy realmente dejar que mi familia vea que el Señor está en nuestro calendario? En enero, yo tuve un amigo. Cuando tú pasas tiempo con esos amigos, ellos te desafían y hacen pausar y pensar. Y me preguntó, ¿cómo te vas a comprometer a poner por primero Dios este año? Y nosotros reímos porque sabemos que está abrumando la vida, tiene distracciones. Y yo regresé y yo dije que este tiempo de año yo regreso a este libro que se llama Atomic Habits. Y en ese libro, es un buen libro, el autor dice que esos pequeños hábitos cada día ah, aumentan la vida. Que eso parte del libro me, me detiene porque cada sí está aumentando mi vida. Me empecé a preguntar esas preguntas. ¿Quién va a recibir mi sí? ¿Por qué estoy diciendo sí en primera vez? Tú sabes que importa tu sí. Y me di cuenta que mi sí no es una casualidad. No, mi fe no es un momento, es un camino de vida. Y yo regreso y digo, mi sí tiene que ser un compromiso, es mi primicia. Yo no quiero saber cómo son las cosas. Yo no quiero dar lo que falta a Dios. Yo quiero ofrecer mi sí por primero. ¿Cómo es un sí de compromiso en mi vida y en mi casa? Cuando suena esa alarma a las 6:45 en la mañana, yo no voy a pausar, yo voy a levantarme y leer mi Biblia y dar la alabanza a Dios en el día. Yo voy a ser fiel en diezmo. Cuando mis finanzas no son tan fáciles, estamos dando esos 10%. Quiero ser obediente cuando no es tan fácil. Yo sé que mi compromiso va a requerir obediencia. El último año yo tomé un paso de obediencia, de fe. Yo lancé una compañía sin profito. Gracias. Esa organización está sirviendo a las familias en hospitales para proporcionar comida y sesiones de sanidad. Y nos relacionamos con eso porque nuestro hijo pasó tiempo en el hospital y nuestra hija también pasó tiempo allí con niveles peligrosos y los médicos tuvieron que trabajar duro para salvarle la vida. Pero yo estoy aquí hoy para dejarles saber que nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios hizo algo que era imposible y lo convirtió en una promesa, en un testimonio. La obediencia tuvo propósito. Esos médicos eran testigos de una sanación que nunca han sido testigos. La cosa que tuvo que tomar meses, tuvo momentos por causa de nuestro Dios. Así que hoy están sanados mis hijos. Sus vidas son llenas. Cuando hay un momento difícil en nuestra familia, es para dar gloria a Dios. Cuando me preguntó, ¿vas a ser obediente? Mi sí es difícil, pero importa. Así que hoy, iglesia, te estoy preguntando la misma pregunta. ¿Por dónde estás poniendo tu sí? ¿Va a ser sí y sí? ¿Va a ser no y no? En Salmos dice, compromete tus vías al Señor, confía en Él y Él actuará. Cuando Dios está por primero, todo va a estar en su lugar propio. Así que hoy pon primero el Señor, busca su reino diariamente en obediencia, comprometiendo completamente. Puedo decir yes, sí. Gracias y amén. Vamos. Esa es una palabra. Gracias, Alina.
Hola, mi nombre es Bree. Yo sirvo aquí en Miami Gardens. Y tengo el honor y privilegio de ser la esposa de ese hombre, Kyle. Y poner primero a Dios para mí es abrazar a mis debilidades. Vamos a leer de 2 Corintios 12 y dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso que me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay gente de tipo A, tú sabes quién tú eres confiable, te muestras a tiempo y temprano. Tú tienes un calendario que estamos hablando, tenemos ese calendario, ser tipo A, tú tienes listados y listados para los listados es un poder, hasta que no es. Y yo puedo decir eso porque yo mismo soy un poco ese tipo A. Yo pienso que cualquier tipo que tú eres, cualquier característica que tienes, hay ventajas y desventajas. Hemos oído esa frase que demasiado de una buena cosa es una mala cosa. Vivimos en una cultura que se trata de hacer más, de ser mejor, de trabajar más duro, tener más finanzas. Si pensamos en eso, si seamos honestos, estamos luchando, estamos cansados de ser una persona que nunca intentemos ser. Cuando estamos enfocando en nuestras fuerzas y no en nuestras debilidades, nuestras fuerzas están haciendo las cosas que no tienen la intención de hacer. Tu control está reemplazando entrega y tu responsabilidad está reemplazando la gracia. En este capítulo, Pablo está experimentando una dificultad en su ser humano y no hay una descripción clara en la Biblia de qué es. Algunos piensan que es una enfermedad o tal vez una opresión espiritual que estaba enfrentando cada día. Y no importa cuál era, pero era una resistencia constante a Pablo de hacer el trabajo de Dios. Él lo enfrentó diariamente, esas dificultades. Y realmente se hace pensar, ¿he experimentado lo que está experimentando Pablo? Tal vez estás sufriendo algo en que estás débil. Hay una resistencia constante. Tú sigues regresando al lugar viejo. Tal vez son las finanzas, una enfermedad, una temporada que no tuviste expectativas. En 2 Corintios habla sobre las cosas que está enfrentando Pablo. Él tuvo sed, tuvo hambre y él sufrió por la fe. Su jornada era peligrosa y él no dijo, Dios, hazme más fuerte. Él dijo, Dios, es por ti que he ganado la batalla. Tu gracia es suficiente para mí. Él desea el poder de Dios. Él no estaba triste sobre sus debilidades. El poder de Dios se muestra en las debilidades de la gente. Yo tengo buenas noticias para ustedes. Dios es siempre presente en tiempos de dificultad. Él siempre ama, siempre protege. Él es el Dios de sabiduría. Él nos lidera a las aguas. Aunque seamos débiles, Jesucristo es fuerte. Hace unos fines de semana, yo tengo 3 hijos. Yo estaba allí en el parque con ellos. Y yo aquí estoy con comida y juguetes y muchas bolsas. Mi hija de 4 años, esa hija en medio, ella dijo, yo quiero empujar esa carta. Ella empieza a empujar, ella ni puede ver. Inmediatamente se empieza a cambiar dirección, pero mi hija dijo, sí, yo lo tengo. Y unos pasos más tarde está cambiando dirección y yo lo pongo en directo, pero mi hija me dijo, yo puedo hacerlo, pero yo tuve que decirle, Rosy, tú no puedes hacerlo. Y no es porque no estaba tratando
duramente. No es porque no puede cuidar, pero no tuvo la habilidad, no pudo ver más allá y tener el peso, pero se convence que sí pudo. Pero Dios no nos pide liderar con nuestras fuerzas. Dios no pide liderar con nuestras debilidades. La vida nunca es fácil. Él es una garantiza. En la vida va a ser dificultades, pero toma corazón porque yo he vencido el mundo. En la escritura que leímos más antes, estamos hablando sobre ser orgullosos de nuestras debilidades. Pablo no está en un momento de tristeza, él está poniendo dirección de su confianza en medio de mi pena, en medio de mi debilidad, en cualquier lucha que estoy enfrentando, allí recibe la gloria a Dios. Tengo una pregunta para ustedes hoy. Quiero que consideren que en tu vida que tú estás diciendo, Dios, yo tengo. ¿Qué tú estás diciendo cuando tú estás tratando de tomar las cosas en tu propia fuerza? Estás presentando tus debilidades ante el Señor, diciendo, Dios, yo te necesito en este momento. Yo no soy suficientemente bueno. Tu confianza tal vez necesita cambiar dirección hoy. Yo soy una madre y muchos días son difíciles, me dan cansado. Yo soy débil aquí, yo digo a Dios. Y la promesa es, venga a mí todos que son cansados y te doy el descanso. Y tal vez tú tienes un negocio aquí en la sala y tus finanzas están sufriendo, tú no sabes por dónde va a venir tus clientes, pero confía en el Señor por todo tu corazón y no confías en tu propio entendimiento. Tal vez estás experimentando pena en tu matrimonio. La Biblia dice, escucha, Él está sanando a aquellos que tienen corazones rotos. Es una promesa. Hay mucha belleza en abrazar a nuestras debilidades. Tenemos que correr hacia ellos. Abraza tus debilidades, porque cuando invitas a Dios en cada aspecto de tu vida, allí recibe toda la gloria. Amén. Amén. Eso es tan bueno, Bri. Amén. Dios recibe la gloria hoy. Hola, mi nombre es Karen Johnson y yo sirvo en el equipo de alabanza aquí en Miami Gardens. Poner primero a Dios en mi vida es hacer que Dios redime mi historia en cada capítulo, aún las cosas dolorosas. Por ser honesto, si fuera yo sería amarga, viviendo sin perdonar y nunca era el plan de Dios para mí, ni es el plan de Dios para ti. Tenemos un listado de las cosas que debemos de, y qué pasa cuando no son así. Las cosas que piensas que te van a hacer fácil no se aparecen. Cuando lo inesperado pasa, cuando parece que Dios no está escuchando. ¿Cómo lo enfrentas cuando la gente que amas no entienden quién tú eres, te lastiman? La realidad es que tenemos que perdonarlos. La realidad es que es difícil perdonar. La perdonación es para nosotros, pero es una cosa difícil por hacer. Y muchos de nosotros estamos viviendo con amargura. Y no solo es mi historia, es la historia de Josefa. En Génesis capítulo 36 conocemos a Josefa. Él tuvo 12 hermanos y él es el hijo favorito. ¿Por qué sabemos eso? Porque tuvo un abrigo espectacular y sus hermanos están enojados. Y dice que Josefa tuvo un sueño y cuando les dijo a sus hermanos, ellos lo odian aún más ahí. Estamos allí en el campo y sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Sus hermanos oyen eso y empiezan a tener un plan. Vamos a matarlo, pues es una mala idea que Dios se va a enojar. Y los vendieron en esclavitud y le dijeron a su padre que lo comieron los leones. Y dice en Génesis
39, que el Señor estaba con José y las cosas se salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Dios está preparando por ser una bendición a su familia y a Egipto. Dios está obrando en lo sobrenatural. No está olvidado, José, ni lo sabía. Si tú sientas que estás olvidado por Dios, no es posible. En la escritura nos dice en Isaías que cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, y cuando caminas por el fuego, no te quemarás. Y José nunca olvidó quién él era después de ser rejeccionado por su familia. Eso fue la redirección de su vida. José supo que Dios era últimamente maestro de su vida y puso su confianza en Dios. Y lo que me doy cuenta es que Dios tiene que ser primero en mi vida. Él es el autor que puede redimir cada historia. Y muchas veces yo pienso que yo soy el autor, pero Dios lo ve diferentemente porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Webster's Dictionary lo describe como una confianza completa en una persona. Y en Hebreos dice que la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Para mí, la cosa más difícil de fe no es creer que Dios puede, pero es confiar a Dios en el medio, que Él está allí esperando en las oraciones en los capítulos que no tienen sentido. Amamos a los testimonios y los finales, pero la vida de José no era así, no era del sueño al palacio, fue una fosa, una prisión, un tiempo de esperar muy larga. Fue traicioneros y momentos pero siempre estaba allí el Señor con José. Que sea en la fosa, en la prisión, Dios siempre allí estaba, no solo en el fin, pero en el medio. Mi medio fue el último año en el hospital con mi padre por 3 meses, cuando siguió y sin mejorar. Pero Dios allí estaba, me dio la gracia por perdonarlo y compartir el evangelio con él. Me dio esperanza en una situación tan triste. Y yo estoy seguro que tú puedes reflexionar en los momentos medios en que las cosas son dolorosas y difíciles y parece que Dios no allí está. Pero lo que aprendí es que Dios tomó ese momento y lo convirtió en una oportunidad de restauración. En Génesis, José tuvo ese momento que tuvo oportunidad de tener venganza en ese lugar de poder, pero escogió perdonar. Ahora, no se aflijan más ni se reprochen de haberme mentido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Mi historia tiene decepciones, pero hacer Dios como autor de mi vida y quitar enfoque de mí, yo puedo mirar la pintura más grande. La pintura más grande es la fidelidad de Dios. Y a veces la fidelidad de Dios no es un rescate inmediato. Es aprender a confiar en Él día por día. Dios no solo redime el fin, Él redime el proceso. José pudo ver cómo en Romanos dice que todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En mi historia no es la cosa que yo estaba planeando, pero yo he aprendido que tengo que confiar en sus planes mejor que los planes que yo creo. Y como estoy poniendo Dios primero en mi vida, yo no estoy dejando que las dificultades de mi vida en el mundo, yo no voy a cambiar mi vista de Dios. Dios es fiel, Dios es siempre a tiempo. Es un recordatorio que es un capítulo en la historia, no es la historia entera. Y si estamos siendo honestos,
Las historias mejores tienen sorpresas ahí. No tengo que llevarlo solo. Tú no tienes que llevarlo solo. Mateo 11 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Muchas cosas que tenemos que escoger en la vida. Pero ¿qué tú estás escogiendo poner primero en 2026? Para mí estoy escogiendo Dios, estoy escogiendo amor y conectarme con la comunidad que sana. Estoy escogiendo disfrutar la vida. Estoy escogiendo recordar que cada día que Dios está conmigo, Dios está por mí, así como era con José en las alturas y en momentos difíciles. Yo estoy dejando que Dios redime mi historia porque cosa viene en la mañana. Si estás de acuerdo, dile amén. Una vez más, podemos celebrar a estos increíbles predicadores acá. No sabía que Vu Church tenía tanta unción, qué increíble. Bueno, mi nombre es LT y tengo el placer y el honor y el privilegio de pastorear a Vu High aquí. Y poner a Dios primero para mí luce como tener la fe de un niño. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esa idea como un niño, y es encontrar en el Evangelio cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que para entrar al reino de Dios deben ser como pequeños niños. Quiero leerlo en Mateo 18, 2, 3, donde dice, Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es un lenguaje un poco fuerte que usa Jesús ahí. Cuando escuché eso por primera vez, no hizo sentido porque en muchas maneras los discípulos, Jesús le dice a los discípulos que los niños son el ejemplo. Pero no sé de qué niños se refiere, pero es que algunos niños, no he estado en un mercado donde un niño tenga un episodio y diga como que, oh, quiero ser más como él. No he ido a un cine donde llegue y diga, oh, veo los niños, digo, oh, si fuese como ellos, fuera al cielo, estoy bien. Digo, no, esos pensamientos nunca han cruzado mi mente. No entendía por qué Jesús le decía a sus discípulos lo que nos dice a nosotros, que seamos como niños. No fue hasta que Dios me dio niños propios que empecé a entender esto que él está diciendo. Yo soy el padre de dos hermosos niños. Son de piel clara, pero son rudos. Son de piel clara, pero son rudos, te digo. Tengo uno de 2 años y uno de 2 meses. Ora por mí, interceda por mí. Pero ser un padre me ha dado una nueva perspectiva de lo que significa ser como niño. Mira, Dios me mostró que lo que pensé que era algo como niño no es inmaduro. Y hay una distinción porque ser como niño significa ser dependiente. Mi hijo mayor, su nombre es Isaías. Él desarrolló este hábito recientemente de repetirse a sí mismo una y otra vez. Quizás sea una etapa, quizás sea temporal, no sé. Pero una vez que escucha una palabra que la puede decir más o menos, la va a repetir una y otra vez y no va a parar. Yo soy su padre favorito, si te preguntabas. Así que va a decir mi nombre. Le encanta decir mi nombre todo el día. Aún si no estoy en casa, mi esposa me manda videos de él diciendo mi nombre. Le encanta decirlo. Dada, dada. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero se pone un poco difícil a veces porque cuando estoy ahí, él está abajo, yo estoy arriba y él está en el borde de las escaleras y empieza dada, dada, hasta que yo me asomo y le digo, estoy acá. Y él no deja de decirlo y Dios prohíbe que vaya al baño y cierre esa puerta detrás de mí. Cuando salgo de la puerta empieza a gritar, papá. Eso es como que no puedo ir a ningún lado. Yo estoy acá. Estoy tratando de darle tiempo y espero y digo, Señor, tú sé que tú lo vas a parar, pero no se detienen. De hecho, a veces se pone un poco más agresiva, donde se pone, dada.
Así que se pone un poco loco y nos reímos porque es un poco gracioso, pero es increíble lo que me está mostrando a mí. Mira, mi hijo, si no ve a su padre, él va a llamar a mi nombre hasta que yo aparezca. Y él no va a dejar de llamar. Él es persistente, él sigue. Y él dice, si él llama a su papá, él espera que su papá va a aparecer. Muchos de nosotros llamamos a Dios una vez y luego nos detenemos. Muchos de nosotros lo llamamos un par de veces y nos rendimos. Nos cansamos, nos fatigamos, nos quemamos, nos decepcionamos, nos desalentamos porque llamamos su nombre, pero no aparece. Y ahí es donde necesitamos fe como niños en el 2026, porque la fe como niño es una fe que dice que si sigo llamando el nombre de mi Padre, Él va a aparecer. Es una fe que dice, sé que me escucha, y si me escucha, Él me va a encontrar donde estoy. Así que dice, Dios, te necesito verte y no voy a dejar de llamarte hasta que aparezca. Hasta mi último aliento voy a llamar al nombre de Jesús, porque si no ha aparecido, no voy a parar. Lo que dice es, Dios, te voy a llamar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que tú entres en esta situación, hasta que entres en este lugar, hasta que entres a mis circunstancias, hasta que entres en mi matrimonio, hasta que entres a mi hogar, hasta que entres a mis niños, hasta que entres a mis finanzas, hasta que entres a mi salud. Señor, no voy a dejar de llamarte, voy a tener fe en este momento que no voy a parar hasta que Dios aparezca. Necesitamos que Dios aparezca, necesitamos que Él entre en nuestras circunstancias. Necesitamos que Dios entre, pero muchas veces, muchas veces, a veces vemos a Dios aparecer y no es suficiente. Él a veces llega y no es suficiente, porque a veces lo que atraviesas no es solo que Dios sea visto, sino que Dios se mueva. Necesita que Él se involucre, porque Dios puede estar en un lugar, pero aún tú puedes estar atravesando algo. Pero porque lo veas, dejas de llamar su nombre. Quiero tomar un momento para pensar en una escritura que, si vemos en las escrituras, no vemos milagros en personas que solo vieran a Jesús. Imagínense si los discípulos que estaban en esa tormenta, viene la tormenta de repente. Imagínate si ellos dicen, en esa tormenta, deja que la tormenta sea una tormenta, y no hubiesen llamado al Señor que estaba en ese bote. Quiero leer eso rápidamente. En Mateo 8 dice, de repente, así es como llega, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y me encanta esa parte, porque esto me muestra que puedes estar en su presencia y no despertar su poder. Déjame no salirme de esto. En el verso 25 lo dicen, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y él les respondió, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y no quiero perder lo que acabamos de leer antes de que aplaudas. Quiero que lo veas. Jesús está en el bote. Estaba en el bote. Estaba presente, pero estaba dormido. ¿Lo vieron? Estaba en el bote, estaba presente, pero estaba dormido. Y no se despertó hasta que le dijeron, Señor. Escucha, no creo que esa tormenta lo hubiese vencido, porque ellos tenían algo más grande allí. Pero aún así tenían que llamar al nombre para ser salvos. Él estaba ya en el bote, ya estaban ahí en su presencia, pero aún tenían que llamar al nombre del Señor para que el poder de Dios estuviera en efecto en ese momento. Si te encuentras en una tormenta y estás atravesando quizás la tormenta más grande de tu vida, pero dejaste de llamar a su nombre. Sé que ves al Señor, pero dejaste de llamar su nombre. Hay poder en su presencia. ¿Cuántos saben que hay poder en su nombre? Y muchas veces te vas a encontrar en un problema tan grande como para Dios, y necesitas que Dios aparezca y que Él entre allí. Pero un problema del tamaño de Dios es una oportunidad para ver el poder de Dios desempeñado en tu vida. Alguien que diga, tengo un problema del tamaño de Dios y no puedo manejarlo por mí mismo. Señor, no solo necesito verte, necesito que te muevas. Hay momentos donde mi hijo me ve y estoy delante de él y aún así me llama.
Él me ve, estoy ahí. Y puede ser un lugar, un momento, quiere mostrarme algo, quiere jugar. O me dice, ven acá, papá. Ven acá, papá. Y no para, ven acá, papá. Y no para hasta que me levante y voy. Así es como luce la fe de niños. Luce como que una consistencia con expectativa de que si llamo al nombre, mi Dios no solo aparece, sino que se mueve en situaciones en las cuales lo estoy llamando. Luce como que no voy a parar hasta que te vea, porque si lo veo y aún estoy atravesando eso, aún hay trabajo por hacer, así que no voy a parar hasta que el trabajo esté finalizado. Y aún cuando esté finalizado, aún voy a seguir llamando el nombre. Voy a llamar al nombre de mi padre y decir, ven papá, y él no me va a negar porque él es mi padre. Cuando diga, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, él no va a negarme porque su título es su Salvador. Hay alguien que lo crea hoy, hay alguien que crea que Dios, hay un Salvador en Jesucristo hoy. Todos los que están acá, pónganse de pie, porque creo que en el 2026 va a ser un día de liberación, un día de sanidad y libertad, donde vas a empezar a llamar al nombre de Jesús, donde vas a tomarlo en serio. Es el nombre sobre nombres, es el nombre por encima de todo, el nombre que tiene el poder de romper las cadenas, el poder de liberarte. Es el único nombre.